Hola y bienvenido a un nuevo video. En este video veremos lo que es la interfaz de usuario. Empezaremos conociendo que la ventana principal de Android Studio, la que estamos viendo justo ahora, consta de varias áreas lógicas que voy a mencionar a continuación. En primer lugar tenemos la barra de herramientas, que es esta de aquí. Esta que estoy desplazando el puntero del mouse. Nuestra barra de herramientas te permite realizar una gran variedad de acciones, como ejecutar tu app e iniciar las herramientas de Android, donde podemos ver que se vaya a ejecutar correctamente y el dispositivo que queremos elegir. Si queremos elegir un dispositivo virtual o un dispositivo conectado vía USB a nuestro computador. Además de que también podemos correrlo desde aquí, con los atajos de teclado, o directamente dándole clic a este botón. También podemos correrlo como debug y tenemos otras opciones, al igual que volver a sincronizar nuestro proyecto para que no se detecte ningún error. O en caso de que exista algún error de sincronización, pues daremos aquí, ¿verdad? Para poder sincronizarlo correctamente sin ningún problema. La siguiente barra que veremos será la barra de navegación. La barra de navegación te ayuda a explorar tu proyecto y abrir archivos para editar. Proporciona una vista más compacta de la estructura visible en la ventana Project. Está ahorita muy pequeña aquí, pero voy a abrir tantito esto de App, me voy a ir a Java, selecciono esta carpeta y ya nos da una ruta un poquito más larga, ¿ok? De hecho, si yo selecciono Java, me va a llevar hasta Java nada más. Después me lleva a la carpeta com, que después veremos cómo ver las otras carpetas que no se muestran justo ahorita, como la carpeta com, y me lleva directamente a mi primera aplicación. Si yo le doy un clic más, lo vuelvo a abrir y le doy clic al siguiente, me despliega directamente a mi main activity, ¿ok? Esta es nuestra barra de navegación. En tercer lugar tenemos la ventana del editor. La ventana del editor es una que se despliega en esta zona superior derecha normalmente, o bueno, justo ahorita, del lado derecho. Lo primero que nos aparece por defecto es estas instrucciones de aquí, estos atajos de teclado, pero voy a dar doble clic sobre mi main activity o también lo puedo arrastrar para que se abra. Y una vez aquí, ya estamos en nuestra ventana del editor. Esta ventana ya está abierta como tal, pero aquí ya estamos viendo un código, ¿verdad? Para poder editarlo. Esta es el área en la que puedes crear y modificar código. Según el tipo de actividad actual, el editor puede cambiar. Como que, bueno, aquí estamos viendo el código. Si yo me voy acá al proyecto, le doy en res y luego aquí más abajo le doy a layout y abro mi layout, mi punto .xml, se nos muestra el diseño que va a tener nuestra aplicación, ¿no? En esa activity, en esa pantallita, por así decirlo. Ok, ahorita estoy usando términos sencillos porque este es un curso más extendido. Vamos poco a poco, esta es la introducción a Android Studio. Voy a cerrar esto momentáneamente para que no se pierda tanto de vista las otras opciones que tenemos. Y otra de esas opciones es la barra de la ventana de herramientas. La barra de la ventana de herramientas es un área muy alargada. ¿Por qué? Porque tenemos acá desde donde dice Project, todo esto del lado izquierdo, todo esto de abajo que ahorita vamos a explicar o en próximos videos algunas cosas extras, y esta barra del lado derecho, ¿ok? Todo esto es nuestra barra de la ventana de herramientas. Se encuentra fuera de la ventana del IDE, ¿ok? El IDE es esto donde tú programas, escribes, modificas y contiene los botones que te permiten expandir o contraer ventanas de herramientas individuales. ¿Como cuál ventana? Bueno, esta ventana Project, por así decirlo. Podemos minimizarla o podemos maximizarla, mostrarla. Aquí también nos muestra el atajo de teclado. Recuerden que si cuenta con atajo de teclado, ponen el mouse momentáneamente y se los va a mostrar. Si no se los muestra, probablemente no tenga. Si no, se pueden ir a mi video sobre atajos de teclado, donde les muestro los más comunes y los más utilizados. Ahora en quinto lugar tenemos las ventanas de herramientas. Las ventanas de herramientas te brindan acceso a tareas específicas como la administración de proyectos, la búsqueda, el control de versiones, entre otras. Puedes expandirlas y contraerlas, ¿ok? Con ayuda de nuestra barra de la ventana de herramientas, podemos abrir y expandir ventanas de herramientas, como la ventana de herramienta Project que está aquí. Es un poco curioso porque esta es la barra de las ventanas de herramientas y estas son las ventanas de herramientas. Por ejemplo, acá también tenemos la barra de herramientas que sería esta, la build, que nos dice datos. Aquí también tenemos otros como la terminal, por ejemplo. Y aquí nos abre la terminal, nos dice datos y todos estos son distintos. Te va diciendo distintas cosas en base a cuál ventana vayas abriendo, ¿ok? Todas estas son ventanas de herramientas.
Y en sexto lugar, pero no menos importante, creo que esto es lo más importante, pero aún así lo menciono al final, en la barra de estado se muestra el estado de tu proyecto y el ID, además de advertencias o mensajes. ¿Ok? Aquí abajo nos menciona que la última vez que se sincronizó nuestro Gradle, que es como lo que maneja todo el proyecto, duró 28 segundos con 830 milisegundos y fue hace 16 minutos, ¿ok? Así de sencillo es esto de aquí. Normalmente cuando guardas el proyecto aquí te lo debería demostrar. Y si no, cuando realizas un cambio o lo vuelves a actualizar, por ejemplo, ahora mismo lo voy a sincronizar, se sincroniza y finalizó en 896 milisegundos hace unos momentos, o sea, menos de un minuto diría yo. Muy bien, esta es nuestra interfaz de usuario por ahora. Ahora voy a comentar algo como que puedes organizar la ventana principal para tener más espacio en pantalla, ocultando o desplazando las barras y ventanas de herramientas, ¿ok? Todo esto es editable a tu gusto. Ahorita así es mi gusto. ¿Por qué? Porque me gusta el fondo oscuro, me gusta que venga por defecto. A mí me gustan mucho las cosas por defecto, excepción del modo de brillo. Vaya, yo siempre le pongo el modo oscuro, me gusta un poquito más. También puedes usar combinaciones de teclas para acceder a la mayoría de las funciones del IDE. Eso lo veremos en un próximo video. En cualquier momento puedes realizar búsquedas en el código fuente, las bases de datos, las secciones y los elementos de la interfaz de usuario, entre otros. Para ellos presionas 2 veces la tecla Mouse o haz clic en la lupa. La lupa donde se encuentra en la parte superior derecha, aquí la tenemos. Podemos darle clic aquí y se va a abrir nuestra búsqueda, aunque también le podemos dar a 2 veces Shift y ese es el atajo de teclado para la lupa. Así de sencillo, no es muy complicado. Espero que vayas aprendiendo poco a poco. Recuerda que puedes regresar el video si es que te perdiste un poquito, ¿ok? Esto puede ser muy útil, por ejemplo, si intentas localizar una acción específica del IDE que olvidaste cómo activar, ¿ok? Aquí hay varias pestañas donde vienen las clases, los archivos, los símbolos, las acciones, entre otros, pero en todos aquí tenemos. Y aquí tú puedes buscar cualquier cosa que te guste. Voy a buscar este main activity y ven cómo vienen varias cosas, no simplemente lo que tenemos en el proyecto. Aquí prácticamente puedes buscar de todo y aquí tenemos, digamos, aquí ya encontramos nuestro main activity, que también lo encontramos en la ventana de herramientas project, ¿verdad? Bueno, hasta acá llega este video de interfaz de usuario. Nos vemos en el próximo video.